De inmediato inicia el panel bajo el tema Impacto del cambio tecnológico sobre la consultoría política. Para ello, este escenario recibe a la señora Beatriz Rangel, desde Venezuela, experta creando constituyentes corporativos y ciudadanos, exministra. Por favor, si nos honra con su presencia. El señor Rodrigo Arboleda, más de 50 años en experiencia en la arquitectura, desarrollo de agencias internacionales, una persona con sobrada capacidad y experiencia, también nos honra con su presencia. Y, por supuesto, Verónica Ruiz del Viso, especialista en estrategia digital y redes sociales. Ellos tendrán a su cargo este panel sobre el impacto del cambio tecnológico sobre la consultoría política. Abran bien los ojos, abran sus oídos, porque este panel es sumamente importante. Bueno, muchas gracias. Equipo técnico, los micrófonos, por favor, si nos Gracias. ayudan. Bueno, muy buenas tardes. Primero que nada, Happy Halloween. Thank you. Este es un panel que tiene como intención pasearlos por a ustedes, ya sea como receptores de los servicios de consultoría política o como emisores de servicios de consultoría política, por el impacto que el cambio tecnológico va a tener sobre estos servicios y la necesidad, si son consumidores de los servicios, de discernir muy bien de a quién contratan. Porque hay muchos consultores que se ofrecen con fórmulas mágicas y diciendo que se apoyan en las nuevas tecnologías y es un poquito como juegos de artilugios donde simplemente les enseñan cositas bonitas pero que no tienen ninguna efectividad para lo que se proponen, que realmente es ganar elecciones, sea a nivel de alcaldías, gobernaciones o presidencia. Entonces, yo quisiera empezar brevemente para hacer la introducción, porque la verdadera profesora en este panel va a ser doña Verónica, que es una exitosísima consultora de marketing, cuyos principales clientes son Universal Studios y USAID, la Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos de América. El profesor Rodrigo Arboleda es una de las personas que ha estado dentro del cambio tecnológico a partir de su relación con Nicolás Negroponte y en los MIT Media Labs. Entonces, para no quitar más tiempo, vamos a, por favor, la primera presentación, pongamos la lámina que dice agenda. Hello. Bueno, la agenda, aquí, ¿cómo se...? Okay. La próxima, por favor. Ok, la agenda es, rápidamente, esta es una introducción, el cambio tecnológico y la profesión de la consultoría política, cuáles son las ondas expansivas de un tsunami tecnológico que se avecina o que ya está en cierne, el impacto sobre la consultoría política y las ondas expansivas que se derivan de este cambio tecnológico. Próxima, por favor. Habría que decir dos cosas ahora. ¿Cuál es? A la derecha, vamos a ver. Ok. Habría que decir dos cosas rápidamente, que aquí en los Estados Unidos el negocio de la consultoría política representa $6.000 millones, que cada 6.000 millones de dólares y es temporal, es cada 2 años cuando se renueva el Congreso y cada 4 cuando se renueva la presidencia. En América Latina es mucho más difícil decir cuánto es este mercado, porque no es un mercado transparente. Si uno va a los datos de las agencias, los reguladores de los procesos electorales, y uno suma todo lo que dicen los países, llegaría como a $2 billones, pero todos sabemos que no lo que declaran los partidos políticos necesariamente se acoge a la realidad. Entonces, este mercado de 2 millones, vamos a suponer en América Latina de $2 billones, no es un mercado que, por lo menos a mi juicio,
todavía está muy anclado en prácticas del pasado y no está visorando el impacto de las nuevas tecnologías. El impacto de las nuevas tecnologías, ¿cuáles son esas ondas de las nuevas tecnologías? En primer lugar tenemos lo que se llama Grand Data, y Grand Data sirve, los datos que se tienen sobre los consumidores y que se toman vía las informaciones de las tarjetas de crédito, lo que ustedes hacen en Facebook, lo que ustedes hacen en Twitter, etcétera, etcétera. Eso sirve para hacer buenos perfiles de los votantes y sus patrones de votación. Pero también eso puede darle información al oponente sobre el candidato o la candidata. Los chatbots, que son crean una nueva ágora política, llevan el ágora política a los hogares. Y esto tiene la ventaja de que sirve para... Realmente los chatbots se crearon para establecer un diálogo directo entre oferentes y consumidores, pero hoy en día lo están usando los grupos de campañas políticas para captivar audiencias, para diseminar narrativas y para movilizar seguidores y para lanzar campañas de reconocimiento de problemas, como por ejemplo el del medio ambiente, etcétera. Después están los teléfonos inteligentes. Los teléfonos inteligentes están sustituyendo a las unidades de producción de contenidos audiovisuales. Se han convertido en unas pequeñas unidades de producción. Esto abarata los costos, pero también tiene un problema, que tienen una penetración universal y por lo menos impactan la privacidad, tanto del consultor como de la persona que se asesora. Y después tienen la fintech, que las nuevas tecnologías en el área de la finanza, sí es verdad que están permitiendo que las candidaturas puedan penetrar el mercado de las pequeñas donaciones con eficiencia y efectividad. Pero estas funcionan mejor en los mercados grandes como el americano, el mexicano, el brasileño, el canadiense. Para los mercados chiquitos no son tan buenas. ¿Cuál es el impacto de todo esto? El impacto de todo esto sobre la profesión de la consultoría política es que los grandes datos le permiten a los consultores definir de manera exacta el mapa electoral y entonces se pueden distribuir mejor los recursos que se tienen para una campaña. Pero eso también le permite al adversario conocer qué es lo que, de antemano, qué es lo que va a hacer uno. Entonces, uno tiene que pensar que el adversario va a tener, aunque sea un conocimiento no tan cercano, pero va a tener conocimiento de cuál es mi estrategia. Los chatbots sirven, es que quizás la manera más eficiente de llegar con las narrativas y de acercar a los candidatos a los hogares y a los votantes, pero necesitan un ejército de facilitadores muy bien entrenados, porque los chatbots al final es lo que han venido sustituyendo los famosos call centers que siempre había para ayudar en los temas tecnológicos que tenían que ver primero con las telecomunicaciones y ahora con la informática. El fintech, si bien te da acceso al mercado de las pequeñas donaciones, también crea una vulnerabilidad muy grande, que es que le permite penetrar a los hackers en las cuentas y poder cometer fraudes e involucrar una campaña política en un escándalo. Y ya sabemos que los opositores, dependiendo de cuán terrible puede ser o con cuántos recursos puede contar una campaña política, a veces, aunque es ilegal, recurren a hackers. Y después están los Twitter, que son muy buenos para diseminar los mensajes, pero promueven la respuesta rápida. Y como vimos con el expositor anterior, lo peor que puede pasar a un candidato es responder inmediatamente a algo sin tener el tiempo para meditar y pensar cómo la respuesta va a influenciar su propia estrategia y la estrategia del contrario. Entonces, esos son los problemas. Entonces, en síntesis, ¿cuáles son las amenazas que se derivan de las nuevas tecnologías
tanto para los consultores como para los que reciben los servicios de consultoría, es el fin de la privacidad. El consultor y el candidato tienen que pensar que viven en una pecera y que en esa pecera todo se ve. Entonces, consultor que empieza a salir en revista, a tomarse fotos, a no sé qué, no sirve. Y el candidato que empiece a hacer selfies y que priorice los selfies a la estrategia, tampoco sirve. Después, se aumenta la posibilidad de la extorsión, porque a través de hackers se pueden penetrar todos estos sistemas. Sirven mucho estas nuevas tecnologías para la diseminación inmediata de noticias falsas y el uso de los robots para crear matrices de opinión artificiales, porque se crean con unos robots y entonces pueden engañar a cualquier estratega de campaña creyendo que realmente son votantes o que es personas que van a participar en una campaña las que están emitiendo esas opiniones. Se aumenta también se aumenta las ventanas de acceso a la estrategia de uno a los contrincantes, porque esas mismas tecnologías que facilitan el acceso a mí se las facilitan a mi oponente. Y por último, el último problema que tienen estas nuevas tecnologías, si no son bien manejadas, es que promueven mucho los arrebatos de los votantes, las rabias de los candidatos. Y lo peor que puede haber en política es esto, porque reaccionar con rabia o alimentar la rabia de los votantes lo lleva a uno a un punto muerto, porque eso reacciona siempre de estilo boomerang. Entonces, con esta introducción, le voy a dejar la palabra a don Rodrigo para que nos diga la profundidad de los cambios tecnológicos y después va a hablar Verónica, que es la que nos va a dar la clase sobre cómo hacerlo. Gracias. Gracias, muy amables. Puedes pasar a la siguiente presentación y me permiten, yo me paro, que muchas veces me gusta caminar un poco. Es la segunda presentación. Dale con eso. Bueno, básicamente hemos escuchado hasta el momento que estamos en un mundo verdaderamente complejo. ¿Encontraste la presentación? Una especie de nudo gordiano y que en este momento se ve verdaderamente aumentado por las crisis sociales que hemos visto en las últimas semanas. Mi labor consiste en tratar de traerles a ustedes una visión tecnológica de lo que las nuevas tecnologías que hemos llamado tecnologías exponenciales pueden traer a la mesa para poder ayudar a defender la democracia por medio de unos procesos electorales verdaderamente serios, profundos y de resultados fáciles. Entonces, ¿qué queremos decir con todo esto? Yo creo que es importante primero definir qué es lo que queremos decir con tecnologías exponenciales. En el mundo lineal o aritmético, si yo camino 30 metros, ustedes al final de mis 30 metros de paso, ustedes van a saber averiguar más o menos, a intuir hasta qué punto llegué con 30 pasos. En el mundo exponencial o geométrico, esos 30 pasos implican que yo le he dado la vuelta al mundo 26 veces. ¿Por qué? Porque un mundo geométrico o exponencial es una secuencia de números que arranca con 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, etc. Entonces, eso viene a dar la relación en que tecnologías exponenciales que nacieron en una percepción que el fundador de Intel, llamado Gordon Moore, en el año 50 y pico, detectó que la velocidad de sus procesadores en Intel se duplicaba cada 18 a 24 meses y al mismo tiempo se reducía a la mitad su costo, dio lugar a lo que llama la ley de Moore. Entonces, lo que pasa es que una curva exponencial versus una curva lineal se expresa de esta manera.
Al principio una curva exponencial pasa por debajo del radar, no se ve, porque como arranca de 0 a 1, a 2, a 4, es muy poco el progreso horizontal que se ve, y es lo que se llama la etapa del desencanto. En un momento dado cruza una curva lineal o aritmética, y ese momento se llama el momento de la singularidad. De ahí en adelante la curva exponencial es mucho más vertical que horizontal y se sobrepasa de una manera tan rápida la curva aritmética que de ese momento, de ahí en adelante, puede haber una sensación o de deslumbramiento o de caos, y le puede causar mucho más mal a la sociedad si no se sabe aceptar bien. Con estas dos, con esta definición, entremos ahora a ver qué es lo que es una curva exponencial en su manera básica aplicada a la tecnología. Estas tecnologías tienen las siguientes características. La primera, que ya la vimos, se llama exponencial, para la cual tuve que darles a ustedes una introducción. La segunda es que es viral. Esa se riega por motu propio, no hay necesidad de promoverla, no hay necesidad de alimentarla. Y la tercera es que es disruptiva. Estas tecnologías modernas todas tienen esas características. De estas tecnologías exponenciales hay 6 que cambiarán el mundo. La primera es los vehículos autónomos eléctricos. Debido al corto tiempo que tenemos para presentar nuestras ideas, no es necesario entrar en detalles en cada una de ellas. Lo único que les puedo decir es que si hay alguna tecnología que va a cambiar la silueta urbana de las ciudades y la manera como nosotros nos movemos dentro de unas ciudades, el valor de la tierra, los impuestos prediales, el uso de la tierra, etcétera, el vehículo autónomo eléctrico va a ser el que va a causar eso. La segunda es la realidad virtual o la realidad aumentada. Las nuevas maneras de comunicación, las narrativas futuras, la manera como vamos a aprender en los libros de texto, en la manera como nos vamos a comunicar, y ahí es donde viene la parte donde Vero va a entrar un poco más en detalle, o en la manera como ustedes que manejan narrativas de campañas políticas van a tener con ustedes un instrumento que va a ser verdaderamente transformador, son estos dos, realidad virtual o realidad aumentada. En la realidad virtual, todo lo que sucede en el computador o en la pantalla es diseñado por un computador. En la realidad aumentada, el telón de fondo es un telón de fondo real, y la parte que se mueve es una parte que se mueve basada en holografía, por lo cual se le puede dar una sensación de 3 dimensiones. El tercero, y este va a ser tal vez la tecnología que más va a cambiar el mundo, que es la nanotecnología, porque va a ser la manera como vamos a poder producir nuevos materiales, nuevas medicinas, nuevos alimentos, verdadero aprovechamiento de la energía solar, donde va a suceder todos los cambios fundamentales que nos van a permitir vivir más años y mejores, y por lo tanto es la ciencia del futuro. La inteligencia artificial es la manera como las máquinas van a ir aprendiendo cada vez más y van a llegar a suplantar, según dicen todos los expertos, en unos 40 años a toda la inteligencia humana conjunta. De eso podemos hablar horas enteras, pero es simplemente una visión a vuelo de pájaro. La quinta es análisis de datos masivos. La producción de datos masivos, y ustedes que están en el campo de las campañas políticas, no solamente en la parte cuantitativa de los datos, sino en la parte cualitativa de los mismos, les va a dar a ustedes instrumentos inimaginables de manejo de las campañas. Y tal vez la más importante para la defensa de la democracia, si todos los que aquí estamos unidos creemos en la democracia, y es lo que hacemos nosotros con Beatriz y con el Carlos Sánchez Berzaín en el Instituto Interamericano para la Defensa de la Democracia, es la palabra y el concepto blockchain. El concepto blockchain tal vez sea el que nos permita en este momento aplicar una manera que como caballo de Troya para la defensa de la democracia podemos introducir para acabar con la corrupción. En pocas palabras, para los que no conozcan los detalles de blockchain y sin entrar en tecnicismos, les puedo decir
que es un sistema autónomo distribuido de archivar datos y transacciones. Nuevamente, es una manera autónoma distribuida de archivar y registrar datos o transacciones. Apréndanse muy bien esa definición. Y hace un año estuve en la conferencia de Davos en Suiza, y las dos palabras, bueno, primero que todo se dice que ese fue el año de blockchain, de la misma manera que hace 14 años fue el año del Internet. En Davos la palabra blockchain fue la que se utilizó por todas partes y tuvo dos palabras adicionales que la describen muy bien, y fueron la palabra confianza y la palabra esperanza, porque dicen que esa tecnología va a poder traernos nuevamente la confianza y la esperanza de un mejor futuro. Entonces, esta es la manera como en transacciones internacionales, contratos, sistemas de votación, registros, firmas de contratos múltiples y todo lo que se haga en este momento en materia de transacciones pueden quedar distribuidas en tantos millones de computadores que no hay nadie que pueda hacer trampa con ellos. En este momento, si yo hago un cheque y se lo paso a Beatriz, al banco de Beatriz, el banco intermediario es el que dice, sí, Rodrigo sí tiene el dinero, bien pueda deposítaselo en la parte de Beatriz. Ese punto intermediario es intermedio. Si está en las manos equivocadas, es el que puede hacer toda la corrupción. Al eliminar ese intermediario y distribuirlo en millones de computadores regados por todo el mundo, se elimina esa capacidad de corrupción. Entonces, con estas herramientas en la mano, entonces ustedes me dirán, bueno, ¿y todo esto cómo se aplica a lo que aquí estamos hablando en el día de hoy? Muy sencillo. Nosotros necesitamos en este momento recomponer la sociedad como la conocemos. ¿Por qué? Pues porque nosotros venimos de una sociedad que es lineal y local y no nos hemos dado cuenta que ya estamos metidos de lleno en una sociedad que es exponencial y global. Pero nuestros organismos de control y gobernanza mundiales no se han adaptado a este cambio tan fundamental de ser local y lineal a ser exponenciales y globales. Entonces, el marco regulatorio sobre privacidad, identidad, seguridad, retrospectiva, prospectiva, etcétera, sigue todavía siendo el que se creó originalmente en la Revolución Francesa y en la Declaración de los Derechos del Hombre y en la Constitución norteamericana, y todavía seguimos viviendo con elementos y juicios desde esos años. Necesitamos crear entonces nuevas empresas y organismos internacionales que manejen esas dicotomías. Y por eso es que en este momento, para ustedes que manejan el campo de consultorías políticas, es importante que se metan de lleno a entender, manejar y funcionar con estas tecnologías. Si no, a ustedes mismos los va a dejar el tren. Entonces, lo que necesitamos es que esta nueva narrativa va a tener que tener un componente muchísimo más grande de innovación, ciencia y tecnología del que hoy en día tenemos metidos. Ese es el lenguaje básico que les quiero dar. Y para este tipo de cosas tenemos que introducir esta narrativa no solamente en los gobiernos, sino en todos los elementos de la sociedad, el sector público, el sector privado, la academia y las ONGs. Hicimos en estos días con nuestra fundación sin fines de lucro, Fast Track Institute, que manejo con la persona Salim Ismail y con el doctor Maurice Ferré, un proyecto de reforma de la administración del sistema de justicia en Bogotá, con la Cámara de Comercio de Bogotá, con la Universidad del Rosario y con el Consejo Superior de la Judicatura, donde introdujimos todas estas cosas y eliminamos con eso el 90% de lo que se llama en materia jurídica las tutelas. No quiero entrar en detalles, pero ya hay aplicaciones prácticas en lo cual esto puede ser importante. Y necesitamos encontrar una mejor conexión entre educación y empleo ante todas estas tecnologías que están dejando mucha intranquilidad en los jóvenes que están saliendo al torrente laboral después de su educación. Para terminar, la tecnología tiene mucha manera que es eso. Y la manera es crear esto que hemos llamado el triángulo del desarrollo, que consiste en que el sector público, el sector privado y la academia y las ONGs tienen que trabajar en llave.
Ya lo hemos hecho en Medellín, Colombia, con una entidad que se llama Ruta N y con la Alcaldía de Medellín, donde es el hub de innovación de la ciudad y donde aglutina a todos estos elementos. Creemos que esa es la fórmula que hay que seguir haciendo para que un proceso electoral en el futuro tenga raíces serias y razones factuales de poder ser exitoso. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, ahora tiene la palabra Verónica. Ok, la presentación. Okay. Bueno, un placer saludarles hoy. Mi tema va a estar concentrado en la narrativa y la comunicación digital. Ya hablamos de las áreas de tecnología y en específico la tecnología, su mayor impacto ha sido en la comunicación. Ha democratizado los medios. Cualquier persona, llámese desde el lado político hasta cualquier votante, tiene acceso. Incluso cuentas muy pequeñas logran desestabilizar hasta cuentas muy grandes. Hemos visto cómo candidatos, presidentes le han respondido a un pequeño individuo y se genera una gran comunicación. Entonces, entendiendo que las redes sociales son conexiones entre personas y que lograr tener la atención del otro está compuesto por una narrativa acertada, eficiente y que genera acción, es lo que vamos a estar hablando hoy. Cómo las narrativas y el contenido, que es a veces la gran duda de muchos candidatos, es donde en las consultorías se invierte mucho tiempo, es decir, cómo vamos a convertir todo este discurso y todas estas propuestas en contenidos de fácil consumo para la gente, y no solamente de fácil consumo, sino de fácil difusión. Porque lo que sucede con redes sociales es que aquellos que son tocados por nuestros mensajes se pueden convertir o no en embajadores de nuestra narrativa. Entonces, ¿cómo generar más narrativa? ¿Cómo movilizar a personas? Y cómo poder tener liderazgo en la conversación digital es lo que vamos a estar hablando. Esta imagen habla mucho de ese impacto de la narrativa. Hace poco vimos las protestas y bueno, seguimos viendo todo el caso de Hong Kong. Y, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, Women March o la Marcha de las Mujeres ha sido 100% convocada a través de social media. ¿Y cuál ha sido el impacto desde las redes sociales para lograr movilizaciones? Además, yo soy venezolana y como buena venezolana les digo que toda nuestra forma de movilización y de entendimiento de lo que está sucediendo se mueve a través de redes, y que aunque no tenemos acceso, yo vivo aquí en los Estados Unidos, pero aunque en Venezuela hay poco acceso al tema de los medios de comunicación, estamos 100% abocados a las redes a pesar de la poca conexión para poder movilizarnos. Y a pesar de todas esas barreras, es decir, en Venezuela hace mucho tiempo que la gente no puede actualizar sus teléfonos a un mejor teléfono o no tiene acceso a eso. Sin embargo, las comunicaciones que empiezan en pequeños nichos en redes sociales luego pasan de redes a mensajes de texto a llamadas, de llamadas a movilización, y algo que empieza digital termina convirtiéndose en un movimiento social de alto impacto. Entonces, a veces se piensa, de hecho hay una frase que dicen mucho en las consultorías, como en Twitter están diciendo. Y yo siempre digo que es la gente en Twitter está diciendo. No es algo que pasa en Twitter, no es algo que pasa en Instagram, no es algo que pasa en Facebook, sino son personas que a través de estos medios están conversando. Entonces, si entendemos que no son tanto la plataforma la que hace que haya movimiento, sino es el recipiente, hay que concentrarnos entonces en las formas nuevas de conectar y de generar esos mensajes para que esas narrativas logren el impacto que nosotros esperamos. Y el impacto de las narrativas emergentes las podemos ver en estos dos ejemplos, sin duda, de movilización. Es tan fuerte el impacto de las narrativas emergentes que esta semana en el Congreso no la vio muy fácil Mark Zuckerberg, a diferencia de su audiencia anterior. Ya se enfrentó a, por ejemplo, personajes como Alexandra Ocasio-Cortez, más joven, de su misma edad, que le hizo preguntas más difíciles. Y vemos noticias como las que sucedieron ayer, que es que Twitter dice que no va a permitirse ads y promoción paga de partidos políticos y figuras políticas. Y a la vez vemos entonces también que Zuckerberg, por parte de Facebook, que Facebook es el holding de red social más grande, porque Facebook es WhatsApp también y es Instagram también, al sumar todos esos componentes, en verdad la organización de Facebook como organización es bastante mayor.
Por un lado, Zuckerberg dice que él está a favor de la promoción de political ads o de ads políticos porque ayuda y también empodera a pequeños candidatos que no necesariamente son los que tienen mayores relaciones con grandes medios. Entonces, el planteamiento de Facebook es estos candidatos que son emergentes, que quizás no tienen relaciones de mucho tiempo haciendo vida política con ciertos medios de comunicación, han encontrado en plataformas como Facebook y sus aliados, Instagram y WhatsApp, un lugar donde tener un nuevo liderazgo y una nueva vocería. Ejemplo mismo, Alexandra Ocasio-Cortez, que parte de la mayoría de sus votos y de su campaña, de su candidatura, se movilizó a través de redes sociales. Y vemos por el otro lado a Twitter, que dice, si un candidato es lo suficientemente poderoso en su narrativa, no necesitará pagar ads para darse a conocer. Entonces son dos posiciones distintas de dos plataformas que están jugando un rol muy importante en la comunicación y en las decisiones políticas. Y si no fuera así, no estuviera Zuckerberg en el Congreso, ni hubiese la cantidad de casos como Cambridge Analytica y Ucrania incluso también involucrado. Entonces, era el marketing político personalizado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo les hablo de narrativas, porque no les vengo a decir que Twitter es importante ni Facebook, esas eran conferencias que daba yo hace 6 años, ya estamos todos claros que las redes tienen un impacto. Ahora no es solamente tener presencia. ¿Qué pasa mucho en la consultoría política? Y se los comento porque me ha tocado estar en campañas con candidatos, en campañas del tema de oposición en Venezuela. Sucede mucho que pensamos que el trabajo digital o el contenido digital consiste en estar presentes. ¿Qué quiere decir eso? Abrimos una cuenta de Instagram, publicamos y el estar publicando pareciera ser que ya estamos comunicando. Y toda cuenta, primero hay que hacerla crecer, y no hacerla crecer con bots, sino hacerla crecer con futuros electores. Y toda cuenta, para que tenga impacto en redes sociales, tiene que poder conectar con nichos específicos. Entonces, ¿qué cambio estamos viendo? Por ejemplo, yo que tengo dedicada a hacer contenido digital desde hace 12 años, cuando Instagram ni siquiera era una palabra. El cambio más grande que estamos viendo en los candidatos y en las campañas exitosas es que están pasando de un macro mensaje que difunden en redes y que actualmente están publicando a, por ejemplo, próximas son las elecciones también en República Dominicana, como si más del 50% de los electores son mujeres, cómo empezar a armar una narrativa personalizada al voto de la mujer, sabiendo que tiene un peso tan grande en los resultados de esa elección. Y si difundimos el mismo mensaje a todos, pareciera ser que asumiésemos que los intereses y las cosas que movilizan a las mujeres son exactamente las cosas que movilizan a los hombres. Y en el 2019 no sucede así. De hecho, la mujer ha cambiado mucho para efectos de este año. Y no solamente eso, sino que los candidatos parecieran resolver que para acercarse a esos nichos es subir una foto del candidato con el nicho al que quiera acercarse. Es decir, si yo quiero tocar el sector de los empresarios, hago un meeting con empresarios y me tomo la foto, lo publico en redes sociales y ya estoy comunicando que estoy a favor del sector privado. Y si es con el caso de la mujer, entonces vemos la foto de los candidatos rodeada de mujeres dándose besos y abrazos, y ya con eso pareciera que estoy dando un mensaje de que este sector me importa y estoy atendiendo sus problemas. Y cuando vemos el impacto y el alcance de esas fotos, es muy bajo en comparación con el montón de oportunidades que las personas están hablando y en redes sociales y que el candidato está desaprovechando para utilizarlo en su creación de contenido. Entonces estamos en una era de marketing político personalizado. Es tan así que Bernie Sanders y Donald Trump abrieron cuentas y han sido las noticias más recientes en temas de redes sociales en una plataforma que se llama Twitch. Levanten la mano aquí, ¿quién sabe qué es Twitch? Ok, mi esposo no vale. A ver, ¿quién sabe qué es Twitch? Ok, allá. Ajá. Twitch es una plataforma que tiene una cantidad de millones de personas en el mundo conectadas, invirtiendo muchas más horas que incluso Instagram y Facebook en transmisión en vivo. Se popularizó con los videojuegos porque los gamers o la gente que jugaba videojuegos se conecta
a jugar el videojuego y otras personas aprenden de los trucos que hace dentro del videojuego y lo aplican para eso. Yo no soy gamer, no es una red social con la que yo quisiera estar todo el día conectada, pero como bien saben, todo aquel que juega videojuegos tiene dos características importantes. La primera es su concentración la logra poner en un solo espacio, y la segunda es un segmento con poder adquisitivo, porque saben que es costoso ser gamer. Los videojuegos son caros, las consolas son caras, si tú juegas en PC tienes que comprar una computadora que lo soporte, etc. Entendiendo que son millones de personas en el mundo las que juegan videojuegos, los candidatos a las elecciones del 2020 dicen: yo no tengo cómo acceder a ese nicho. ¿Por qué? Porque en redes sociales quienes tienen mando y control de qué ven y qué no ven son las personas. Y si yo soy gamer y soy parte de un segmento que además tiene millones de dólares, porque es un segmento con poder adquisitivo, y es un segmento además con millones de jóvenes y no tan jóvenes, porque también hay gamers no tan jóvenes, representa y yo estoy desconectado ahí, y esa persona tiene el mando control de qué decidir consumir y ver. Esa persona no está en Instagram, esa persona no está en Twitter, y esa persona no ve redes sociales, televisión. Entonces, ¿cómo hago para acceder a ese nicho que podría representar más votos para la elección 2020? Y es tan grande el nicho que hay un festival de música electrónica muy importante para el turismo de la Florida que se llama Ultra. Ese sí me imagino que lo conocen más. Conocen más Twitch que Ultra. De hacer los gustos e intereses aquí. Entonces, en el caso de Ultra, el Festival de Música Electrónica quitó los derechos a NBC de transmitir el Ultra y se los dio a Twitch. Twitch es una plataforma tan relevante para los candidatos porque Jeff Bezos compró Twitch. Ahora Twitch es una plataforma de Amazon. Y los titulares recientes han sido cómo Donald Trump se mete en Twitch si le está dando tanta controversia y palo a Amazon. Entonces ahora vemos dos candidatos, Bernie Sanders y Trump, compitiendo por la atención en Twitch. Eso quiere decir que alguien en su equipo de consultoría política dijo: vamos a calcular cuánto es el millón de personas que se conectan diariamente dentro de esta plataforma y vamos a crear una estrategia puntual en la que los candidatos que no son millennials, no son zillennials, se conecten con la gente y le puedan llegar a esas personas que, como tienen mando y control, no están poniendo atención en otros espacios donde ya estamos. Y en la agenda súper ocupada de un candidato como próximo a ser presidente de los Estados Unidos, que puede ser el caso de Bernie o puede ser el caso de Trump, incluyen en su agenda que le dediquen horas de su tiempo en campaña a transmitir dentro de Twitch. Si no fuera importante, creo que Trump lo hubiese dejado a Bernie ser el único en Twitch. Pero una vez que Bernie entró, al poco tiempo, Trump dijo: será muy de Amazon, pero yo también me sumo a la plataforma. ¿Qué quiere decir eso? Según una de las empresas más destacadas de contenido en la ciudad de Nueva York, dicen: para el 2020, 90% de las marcas y las organizaciones practicará al menos una forma de marketing personalizado. Pero dicen esto también: sin embargo, el contenido más no la data será el gran cuello de botella y la primera causa de fracaso. ¿Por qué? Porque la data es este consultor que se acercó a Donald Trump y a Bernie y les dijo: en Twitch hay tantos millones de personas, se conectan a estas horas, votan en tales estados, etcétera, etcétera. Esa es la data. Pero si Donald Trump se conecta y su contenido no atrae la atención de la gente, esa data no genera el cambio que están esperando en campaña. Entonces, la data es un insumo para generar narrativa. ¿Qué está pasando? Nos estamos viendo tan asombrados por la cantidad de data que podemos sacar, y pasa mucho en la consultoría política. No, que alguien desarrolló un software que saca más data de la data y cuesta no sé cuántos miles que se van de la campaña para pagar esa data, y luego tenemos un montón de data inútil que no estamos traduciendo en contenido. Y resulta que el contenido podría ser la primera causa de fracaso, porque aunque conecte con la audiencia, si mi foto es una foto solamente con una mujer, la mujer chévere le llegó porque con data me llegaste a mí, pero no genera nada en mí esa foto.
Y al final queremos acciones, por eso es que son narrativas que motivan a la acción. Entonces, ¿por qué el qué y cómo comunico nunca dejará de ser importante? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacer. No es importante que un candidato se prepare antes de ir a una entrevista en CNN o en X canal importante de los países que ustedes representan, y es tan importante como qué va a postear, qué va a tuitear, qué se va a decir, qué van a decir sus aliados, qué va a decir el partido que lo apoya, qué va a decir las organizaciones que son parte de la campaña y todos nuestros aliados. Les doy 2 ejemplos de las elecciones anteriores aquí en Estados Unidos. Teníamos a Hillary Clinton y a Donald Trump. Y miren cómo la narrativa retiene toda la atención. Una cosa muy importante en redes sociales. En el 2000, en el momento de las elecciones de Hillary y Donald Trump, yo trabajé con un evento que hicimos para la Embajada Americana, donde hicimos por meses recolección de data de cómo quienes estaban liderando la conversación durante la campaña en redes sociales específicamente, que es a lo que yo me dedico. Estuvimos recolectando por meses esa data. Y lo que hicimos es que separamos yo invité a un colega que compite conmigo para generar un evento chévere, le di a él Trump y yo me encargué de Hillary, y luego hicimos un evento como si fuera un debate junto con la embajada, y ahí dimos los posibles resultados y proyecciones de quién iba a liderar la conversación del día de las elecciones al día siguiente. Cuando nosotros el día antes, que esa embajada era de la administración de Obama, entonces podrán entender la tendencia, cuando nosotros el día antes dijimos, si las cosas suceden como está liderando en redes sociales, pareciera ser que la conversación, no sabemos la elección, la ganó Donald Trump. Porque la cantidad de titulares alrededor de Trump y la cantidad de mensajes, es decir, un tuit de él genera demasiadas más respuestas de lo que generaba su candidata contrincante. Obviamente la gente de la administración de Obama le pareció como, wow, esto, vamos a ver cómo pasa mañana el tema electoral, y bueno, finalmente ya sabemos la historia. Entonces, aquellos que cuentan sus historias son los que marcan pauta, siempre en la conversación. No quiere decir que van a ganar solamente elecciones con narrativa, pero quien dirige la narrativa, por supuesto, capitaliza más posicionamiento y más atención. A ver, y voy de nuevo a ustedes para que no se nos duerman. En el caso de Trump, alguien levante la mano el que se acuerda de una propuesta de su temporada en campaña. ¿Cuál fue la propuesta más popular? A ver, ¿quién quiere? El muro. Ok, perfecto. Y si nos vamos a Hillary, ¿cuál era la propuesta más popular? ¿El qué? Ok, quiero que sepan que esta conferencia, este pedazo de la conferencia, lo he dado en Bolivia, en Ecuador, en Chile, en Medellín, en Bogotá, en República Dominicana, en los últimos 4 meses. Y siempre es este mismo resultado. Nunca me ha sorprendido la audiencia con algo distinto. Siempre me dicen Donald Trump el muro, y de Hillary Clinton me dicen que no se acuerdan. No tengo más nada que explicar. Y miren esto, es como si yo les hubiese leído la mente antes. Yo siempre digo, en la próxima lámina van a ver el mensaje más popular en redes sociales de la campaña de Trump. We need to build a wall. Es como si nos hubiésemos puesto de acuerdo. Sí y no. Es que es evidente que fue ese el único mensaje. Y es un mensaje y una narrativa tan poderosa que miren lo corta de la oración y lo rápido que puede propagarse una propuesta como esta. Hay artículos que dicen que la propuesta del muro fue un medio accidente. Hay un famoso artículo del New York Times, no sé si lo han leído, estupendo, de que no era eso lo que tenía que decir y al final eso fue lo que dijo. Pero lo importante es que era tan arriesgado en su narrativa y hay una palabra en consultoría de mercadeo aquí en Estados Unidos que se llama ownable. Si tu narrativa es tuya, que te preguntes si es ownable, que si puedes apropiarte de esa narrativa. ¿Qué pasaba con la campaña de Hillary ese año? Como nosotros la estudiamos, yo sí me acuerdo. En la página web de Hillary Clinton había lo que se llamaba fact checker. No sé si lo recuerdan. El fact checker era cada vez que hablaba Trump,
en la página de Hillary tú podías chequear si lo que había dicho era real o no. ¿Ya se acordaron? Y lo hacían con los debates, etc. Es decir, que la página de la candidata, ¿de quién era la página en verdad? De Trump. Porque tú apenas entrabas en la página de Hillary, lo que encontrabas era su famoso fact-checker. Y toda la narrativa de ella era para presentar a Trump como una amenaza. Pero no había una narrativa ownable, no había una narrativa propia. Algo que puede decir solamente ella que no hubiese podido utilizar Trump a su favor. Entonces, obviamente, todos los candidatos con los que ustedes trabajan, o las figuras políticas y los liderazgos de decisión con los que ustedes trabajan, tienen fortalezas y tienen debilidades. ¿Cuáles son aquellas fortalezas las que se pueden apropiar que el otro candidato, si publica el mismo mensaje, no puede apropiarse? Les doy un ejemplo. ¿Cuántas campañas, y tengo presente República Dominicana porque obviamente estuve allá hace poco, no nos pasa con muchos candidatos, sobre todo en temas de redes sociales, que si quitamos la foto y quitamos la cara y ponemos la del otro candidato, da lo mismo, da igual, pareciera que es el mismo mensaje? Es más, podemos utilizar ese ejercicio lo hicimos con una consultoría con un candidato. Agarramos el caption o el escrito en Instagram de un post del candidato contrario y se lo mostramos a nuestro candidato y le dijimos, mira esto que publicaste. Y dijo, ay, qué bueno. No se dio cuenta que no era su narrativa, era la narrativa del contrario. Hicimos ese ejercicio para que ese candidato, que en este caso iba a las primarias por diputación en la Asamblea Nacional de Venezuela, se diera cuenta que lo que estaba diciendo era lo mismo que estaban diciendo todos y que tenía que arriesgarse un poco más en encontrar su propia narrativa. Sobre todo porque digitalmente te puedes mimetizar con los demás. Son tantos mensajes que si tu mensaje no es diferente y no es apropiable, ¿con cuántos otros mensajes similares te vas a encontrar en el entorno digital? Muchos. Entonces ahí viene toda esta frase y esta nueva movida dentro del mundo del marketing digital, que es el fulano storytelling. ¿Cuáles son tus historias? ¿Cuáles son las cosas que vas a contar para despertar atención y conectar? De hecho, aquí se habla mucho de que la moneda social del impacto en redes es la atención. Es decir, como decimos los venezolanos, cuánta atención te prestan o cuánta bola te paran, básicamente, en redes sociales. ¿Por qué? Porque en estos espacios digitales hay tanta conversación que tú te puedes notar a quién más le prestan atención. Entonces, quien ven en la lámina es uno de los heads del departamento de data de Google, de una unidad muy importante que se llama Think It with Google. Él es el encargado de data y está tan preocupado porque la data no sea utilizada a nivel de contenido que dijo, ¿qué necesitan los candidatos en el mundo para poder construir un buen storytelling? Y son 3 puntos claves y básicos porque esto es corto. Uno, ¿qué queremos que sepan? Entonces, estamos generando la narrativa de un candidato. Lo primero es, ¿qué queremos que sepan? Queremos que sepan cuáles son las propuestas, queremos que sepan, claro, cosas que son ownable. Normalmente los candidatos, sobre todo si son de oposición, lo que más quieren difundir es atacar a quienes son gobierno. Pero este ejercicio yo les recomiendo que lo empiecen porque quieren que sepan de ustedes, no solamente del lado opositor. ¿Qué quieres que sientan? Esto es lo que nadie casi hace a la hora de generar contenido. ¿Qué pasa? Acuérdense que redes sociales no es como el periódico, que la relación es muy fría entre leer la noticia y estar yo ahí. Son conversaciones sociales. Si ustedes están aquí en el Congreso y salen y conversan con alguien, ¿cómo los hace sentir? Es importante esa persona. Si esa persona está como estresada y les transmite esa ansiedad a ustedes quieren como terminar rápido esa conversación. Si están saludando a alguien y esa persona tiene un entusiasmo bueno y los hace sentir cómodos, ustedes no conversan más. Entonces, ¿se han preguntado qué emoción están generando sus contenidos? La verdad es que muchas veces, en las campañas con las que nos ha tocado asesorar o revisar, esa no es una pregunta que se hacen.
Estamos muy preocupados en qué queremos decir, qué está diciendo el contrario para responder, pero no sabemos qué emoción generamos nosotros en la gente. Generamos que la gente se ría, genere confianza. Miren que yo, desde que tengo uso de razón, ha estado el chavismo en Venezuela prácticamente, porque tengo 33 años, y he visto todos los personajes, desde los que te generan emoción de una rabia absoluta e indignación, hasta el que te genera tranquilidad y confianza, como pudieron ser los primeros meses de este año con respecto a Guaidó. ¿Qué quieres que hagan? Esto es lo otro. Muchas veces generamos nuestros contenidos y nuestras piezas de contenidos y se nos olvida decir qué acción concreta queremos que hagan después las personas. Queremos que se inscriban en una página, etc. Y si queremos que se movilicen, nuestra narrativa tiene que ser tan fuerte como para lograr despertar emociones con rapidez y entender que además la conversación va evolucionando. Y hablando de la forma, les quería traer esto. Hay dos formas de generar storytelling y narrativa ahora en el tema digital, y si se fijan en los videos de los candidatos a las elecciones en Estados Unidos del 2020, después de que vean esta conferencia lo van a notar quiénes la usan y quiénes no. Esto también lo dice YouTube. YouTube dice, cuando ustedes hacen videos o meetings de los candidatos que transmiten en vivo, etcétera, normalmente empieza con una presentación, lo vimos aquí. De hecho, nuestra presentación del panel fue lo más tradicional que existe en narrativa. Empezó, miren, esta es la introducción, luego va una construcción de la historia con lo que dijo Beatriz, luego hay un clímax o plot point, que en este caso era todo el tema tecnológico, y ya yo estoy como en las resoluciones finales de cómo ejecutarlo en redes sociales. Les voy a dar un ejemplo más sencillo y más light, la película Toy Story. ¿La vieron? Cuando empieza la película, Toy Story. La película, les digo una película de Disney porque Disney es el máximo especialista en narrativa tradicional. ¿Qué pasa? Toy Story empieza con los juguetes que ya estaban en el cuarto de Andy y te los presentan. Este es el vaquerito, este es el otro, este es el otro. Luego te dicen, viene el cumpleaños de Andy, hay como una construcción de historia. Y luego llega Buzz Lightyear y cambia la historia, ¿ok? Al haber otro personaje, ya la historia no es más nunca la misma, y luego ellos salen del cuarto, no sé qué tal, y hay un final, ¿sí? Todos los que tienen hijos, yo tengo una hija de 11 años, sabemos de qué estamos hablando. Ahora, ¿qué dice YouTube? YouTube dice que la narrativa ha cambiado, que la gente no te da atención para que llegues al clímax. Y si alguien ve un video de un candidato en redes sociales y tiene que pasar por presentación, construcción de la historia, ¿qué hace? Se va y ve a otro video. Entonces, ¿qué hacen? Hay un video que yo quería ponerles aquí, pero bueno, para no alargar la presentación no lo puse, que puso Bernie Sanders hace pocos días con Alexandra Ocasio, porque se presentaron juntos. Y ustedes ven cómo está editado ese video y entienden la narrativa emergente. Les doy un ejemplo. Imagínense que en un meeting político de uno de los candidatos, o sea, en uno de sus eventos de campaña, el candidato dijo una frase muy buena, pero estoy segura que esa frase buena no la dijo al principio del meeting. Cuando ustedes hacen videos resúmenes de las actividades del candidato, yendo casa por casa o en eventos políticos, normalmente hacen como una presentación, muestran a la gente, luego muestran al candidato, sus primeras palabras, luego su discurso más caliente y luego lo cierran el video y es para comunicar que la actividad sucedió. No, pues no es tener presencia y comunicar que la actividad sucedió. Lo que dice YouTube, no lo digo yo, que los videos más vistos son los que comienzan con el clímax. Es decir, que agarraras el momento en el que el candidato brilló, estaba súper conectado con lo que estaba diciendo y lo pongas en los 5 primeros segundos del video. Y luego puedes poner una etapa de presentación gráfica y decir, encuentro político en no sé dónde. Y ya la gente la tienes enganchada. ¿Cómo podríamos, por ejemplo, cambiar la narrativa del panel si tuviéramos que utilizar la narrativa emergente? Que al principio le hubiésemos dicho, por ejemplo, de aquí ustedes van a salir
aprendiendo que por qué blockchain es importante y las elecciones. De aquí van a tal, en 5 segundos, no más que eso, porque la atención es corta. No podemos asumir que porque nosotros tenemos la urgencia de ganar una campaña, la gente tiene la misma urgencia de dedicarnos atención. Entonces, un buen contenido estratégico, 1, se entiende, 2, cumple con el objetivo, siempre, encierra una narrativa coherente y rica de escuchar, y luego no puede ser replicado por tu competencia. Y estos son los contenidos más compartidos. Lo que la gente más comparte es información que respalda mis opiniones. Es decir, si en tu grupo de lectores hay personas que son súper pro ecología y tú generas una pieza de ecología, quienes más lo van a compartir son los que dicen, esto es lo que yo también pienso. Luego, por otro lado, lo que genera rabia y risa. Y para la política lo que genera rabia se comparte muy rápido. ¿Por qué? Pues si yo me caigo aquí, ustedes pueden ser las mejores personas del mundo, pero a algunos les va a dar risa. Porque no la logran controlar. La rabia igual. Por eso cuando hemos estado bravos decimos cosas. Entonces, cuando el electorado ve algo que le genera mucha indignación, más que inspiración, indignación, tiene más tendencia a compartirlo. Y por último, lo que me genera identidad, es decir, yo funciono de esta forma, es decir, yo por ejemplo soy diestra y hacen un video de típicas cosas que hacen los zurdos. Normalmente quienes más comparten ese video de que hacen los zurdos, o típicas cosas que pasan en esta región, que son videos propios para el tema político, quienes más comparten ese video no es el que vive en la región, son los amigos de esa persona. Es decir, mira, esto es igualito a ti que vives en tal ciudad. Y por último, educación y aprendizaje. Entonces, para cerrar, 6 sugerencias para crear historias que generen impacto. La primera, no empiecen por la red social que van a utilizar, empiecen primero por responder las 3 preguntas. Y luego que tengan esas preguntas contestadas, van a ir a cada medio y adaptarlo. Mi segunda sugerencia, no utilicen el mismo contenido para todas las redes sociales. Si buscan cualquier blog, no lo digo yo, buscan en el blog de twitter.com, les va a decir que el contenido tiene que ser nativo. Entonces, en Twitter se funciona de una manera, en Facebook de otra y en Instagram de otra. Hay que entender el lenguaje de cada una, porque si no, no van a poder llamar la atención. La gente no es gafa, la gente sabe que le pusieron el mismo mensaje que está en otro lado y por eso le da fastidio dedicar la atención. El tercer punto, utilicen las transmisiones en vivo. El streaming está siendo una de las formas más fáciles de conectar. Para eso los candidatos tienen que estar muy preparados porque es en vivo. En la número 4, no se queden con las mismas redes sociales siempre, traten de innovar. Fíjense el caso de aquí en los Estados Unidos. En el punto número 5, midan para diseñar un mejor mensaje. No esperen medir como para resolver por arte de magia que más gente llegue. Y en la apuesta número 6, si invierten en publicidad digital, en malos mensajes, perderán dinero. No hay forma de que si pones un ad y el ad es malo, te dé resultados. Ni pagando $12,000. Estas son mis redes sociales, mi página web donde hay varias guías que pueden descargar sobre cómo hacer stories, un montón de cosas, y mi correo electrónico, y estoy súper a la orden. Gracias.